Hola, un gusto saludarte, mi nombre es Valeria González y en esta oportunidad vamos a hablar de los aspectos más resaltantes o más relevantes en los gobiernos de estos dos personajes como lo fue Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. José Cipriano Castro Ruiz nació en Táchira el 11 de octubre de 1858 y falleció en Puerto Rico el 4 de diciembre de 1924. Fue un militar y político venezolano que se convirtió en jefe de Estado entre 1899 y 1908 y fue el primer presidente facto tras una guerra civil. El primer aspecto del que hablaremos es que describen este gobierno como autoritario, ya sea por la manera que él llegó al gobierno tras una guerra civil o por su personalidad, que por algunos descrita como muy déspota, caprichoso. Era muy personalista. Suprimió también bastantes derechos y no dudó en reformar la Constitución a su beneficio para poder ser reelegido. También lo acusaron de llevar la economía del país, así como llevaba la de sus empresas. Número 2. Cambios de administración y reorganización territorial. Castro, con su lema "Nuevos hombres, nuevas ideas, nuevos procedimientos", cambió muchas reformas que habían dejado sus antecesores. No obstante, se trataba más bien de simples cambios que hace cualquier presidente cuando toma el poder. Número 3. Rebeliones internas. La oposición interna al gobierno de Cipriano Castro se tradujo en una serie de intentonas de despejarlo del poder. Se puede reseñar en este aspecto la llamada Revolución Libertadora 1901-1903 o el complot conocido como la Conjura, que aprovechó la ausencia del presidente por motivos de salud para intentar derrocarlo. Número 4. La deuda externa. Si bien es cierto que cuando Cipriano Castro llegó a la presidencia, la situación económica del país era muy precaria, pero sin embargo no logró estabilizar esta situación en los primeros años de gobierno. Esto hizo que en 1900 alcanzáramos una deuda de 190 millones de bolívares, haciendo que bajaran los precios de la producción de los productos más importantes del país, como lo era el café, y suspendieron los pagos de este. Enfrentamiento con potencias extranjeras. Algunas de las potencias acreedoras se vuelven más conflictivas, por ejemplo Inglaterra y Alemania. Estas proceden a bloquear con barcos cañoneros las costas venezolanas en diciembre de 1902. Por último, aunque no participen en este bloqueo, Francia, Holanda, Estados Unidos y otros piden que sus reclamaciones sean tenidas en cuenta. Esta crisis acaba en 1903 cuando se firma el llamado Protocolo de Washington. Mediante este documento, Venezuela se compromete al pago de lo que adeuda. El acto siguiente fue que Cipriano Castro empezó a padecer de una enfermedad y se retira al extranjero. Por lo tanto, un personaje llamado Juan Vicente Gómez se aprovechó de esta situación para dar un golpe de estado en el año 1908. Se aprovechó de que Cipriano Castro estaba en el extranjero y dio un golpe de estado. Juan Vicente Gómez Chacón nació en Táchira el 24 de julio de 1857 y murió en Maracay el 17 de diciembre de 1935. Fue un dictador que gobernó el país entre 1908 y 1935 hasta su muerte. Fue el dictador más férreo que ha tenido el país en toda su historia. Su lema mientras estuvo en el gobierno era unión, paz y trabajo. El aspecto número 1 es que gobernó durante 27 años de manera directa e indirecta, porque es verdad, en varias ocasiones era presidente directo, pero en otras colocaba en la presidencia a amigos de él para seguir manejando la presidencia como que a sus anchas, o sea, los colocaba ahí como principales, pero en realidad él era el que comandaba todo. El aspecto número 2 es que mejoró la economía de Venezuela. Es importante decir que Gómez era terrateniente de grandes partes del país. Hasta se llegaba a decir que él era el dueño del país, porque era dueño de muchas partes. Por lo tanto, a él le interesaba mejorar esta economía.
muchas cosas que se hicieron, entre ellas fue mejorar la inversión extranjera y facilitarle a las personas que iban a invertir en el país como que un lugar para que ellos se vinieran, hacérselo de una manera más sencilla y más económicos para que ellos tuvieran más interés en invertir en el país. Como todo era netamente agrícola, las mayores exportaciones eran que sí, el café, el cacao, y él facilitaba esta producción dentro del país. Número 3. Desarrolló la Venezuela petrolera. A principios de los años 20 se descubrieron grandes yacimientos de petróleo en el país. Gómez volvió a apostar por la capital extranjero y facilitó las inversiones de otros países en esta nueva industria. En el año 1925 el petróleo ya se había convertido en el primer producto de exportación del país y para 1928 Venezuela ya era el primer país productor de petróleo en el mundo. Evidentemente este hecho otorgó mucha riqueza en el país. El aspecto número 4 es el cambio de la distribución en la población. Debido a que era el auge nuevo en la ciudad, que eran las industrias petroleras, las personas del campo comenzaron a emigrar en la ciudad, ya que era la fuente de trabajo. Entonces estos empezaron a migrar y la población se comenzó a distribuirse por todo el país, dependiendo de dónde eran las zonas con empresas, con industrias y todo eso. Por lo tanto, podemos decir que el gobierno de Gómez entre todo, tuvo cosas buenas, pero fueron más las malas, ya que como todo dictador era muy autoritario y bueno, eso nunca es bueno para un país. Muchísimas gracias.